A ver, ¿se imaginan usar un chiste como si fuera un escudo? ¿O que la risa se convierta en un acto de rebelión en medio del horror? Bueno, esa fue la vida de dos comediantes polacos. Su historia de amistad y supervivencia de verdad desafía todo lo que creemos saber sobre el poder del humor. Y esta frase de Shimon Digan no es una metáfora. Para él y su compañero, el humor era literalmente un arma. No se trataba de escaparse de la realidad, para nada. Era una forma de plantarse frente a ella, de decir, seguimos siendo humanos cuando el mundo entero quería arrebatarles justo eso. Bueno, vamos a conocerlos. Hablemos de nuestros protagonistas, Shimon Sigan e Israel Schumacher, y del mundo que estaban a punto de perder allá en Polonia, justo antes de que la historia, se partiera en dos. Así es como Digan describía su amistad, su asociación. Piénsenlo, por separado eran imperfectos, casi como si no funcionaran bien, pero juntos sus diferencias no chocaban, al contrario, se complementaban para crear una comedia totalmente única, una que nació más de la necesidad que de un plan. Es que eran como el agua y el aceite, de verdad. Digan era el caos puro, ese humor que nace en la calle, en las cocinas, y Schumacher, por otro lado, era el orden, la estructura, venía del teatro serio. Y de esa tensión, de ese choque entre el barrio y el escenario, ahí nació su magia. Y esta pregunta, no era un simple debate, ¿eh? Era una cuestión de vida o muerta que estaba consumiendo a toda la comunidad judía en Europa. ¿Qué haces? ¿Huyes a lo desconocido? ¿O te quedas a resistir en el único hogar que conoces? Ante la idea de escapar, la primera reacción de Sigan fue un chiste. Un chiste macabro, sí, era su forma de lidiar con las cosas, ¿saben? Usar un humor negrísimo para encontrarle algo de lógica a un mundo que ya no tenía ningún sentido. Pero Schumacher, él no estaba para chistes. Donde otros oían solo discursos políticos, él escuchaba una promesa literal de destrucción. Su miedo no era exagerado, para nada. Era una lectura perfecta de la pesadilla que se les venía encima. Y aquí está el punto de quiebre. Schumacher, el hombre del orden, el pilar, admite que tiene miedo. Y esta frase no es una simple confesión, es el reconocimiento de que se estaban enfrentando a un horror que nadie había visto antes. Algo que cambiaba todas las reglas del juego. Y lo más increíble es que fue justamente ese miedo el que transformó su comedia. O sea, en lugar de callarlos, la guerra hizo que sus chistes fueran más necesarios, más afilados. Su humor se convirtió literalmente en su forma de resistencia. Esta es la filosofía de Sigan, y resume todo a la perfección. Para él, el humor no era entretenimiento, era un salvavidas. Cada broma, cada chiste era un acto para afirmar la vida, una pequeña victoria contra esa oscuridad que quería devorarlo todo. Su viaje fue una odisea, pero de las terribles. Huyeron hacia el este, escapando de un régimen totalitario solo para caer en otro. Y en medio de todo ese caos, ¿qué les quedaba? La risa, la capacidad de contar chistes para no volverse locos y, sobre todo, para seguir vivos. Después de la guerra, su viaje los llevó a la tierra prometida, al recién nacido Estado de Israel. Y uno pensaría, bueno, por fin paz, pero no. Allí se encontraron con un desafío que no se esperaban para nada, uno que les pegó en el corazón de su identidad. La ironía es devastadora. En el único lugar del mundo que debía ser su refugio, el arma que les permitió sobrevivir al genocidio, su idioma, el yiddish, fue silenciada. De repente, ¿su alma cultural se convirtió en un problema? ¿Se lo pueden imaginar? Esta frase de Digan transmite perfecto la herida. Una herida personal y cultural profundísima, por lo que él llamó un pogromo cultural. No se trataba solo de un idioma, se trataba de prohibirle sus recuerdos, su forma de sentir, su propia alma. El conflicto era este, básicamente. Por un lado, un Estado nuevo, obsesionado con crear una identidad fuerte, moderna, en hebreo, dejando el pasado atrás. Y por otro, dos artistas cuya verdadera patria no era una tierra, era un idioma, la lengua en la que habían aprendido a llorar y, más importante, a reír. Y así, llegamos al final de su historia juntos. Un capítulo marcado por la pérdida, por la memoria y, por supuesto, por el poder inmortal de la comedia que crearon. La pérdida fue inmensa. Imagínense, no era solo su amigo, era su otra mitad en el escenario, el orden para su caos. Tras la muerte de Schumacher, Digan se tuvo que enfrentar a un escenario vacío y encontrar el coraje para seguir adelante. Pero ahora, solo. Pero Digan, miren qué maravilla, encontró la manera de honrar a su compañero.
Con esta frase se aseguró de que el dúo viviera para siempre. Cada risa solitaria en el escenario era, en realidad, un diálogo con ese amigo ausente. Mantuvo viva su memoria en cada función. Y este es el consejo final de Disigan, su legado para todos, una última pieza de sabiduría que resume su vida entera. El humor no es un lujo, es una necesidad. Es como una antorcha que tenemos que pasarnos para poder iluminar los lugares más oscuros. Lo que acabamos de ver es apenas un destello de una vida llena de tragedia, de comedia y de una voluntad de verdad inquebrantable por sobrevivir. Su viaje es una de esas historias universales que nos recuerdan la increíble capacidad que tenemos para encontrar luz en la oscuridad más profunda. Esto ha sido solo un pequeño vistazo. Para entender de verdad cómo sobrevivieron a 2 dictaduras y a un pogromo cultural y cómo sus chistes se convirtieron en un legado inmortal, hay que leer la historia completa. El enlace al libro está en la descripción. Y créanme, es una de esas historias que se quedan con uno para siempre.